Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán lo era. Entre Washington y México, por Jesús Esquivel. ¿Qué oles? Bienvenidos a Entre Washington y México. Vladimir Putin cumplió su amenaza. Lanzó una escalada militar en contra de Ucrania y se apoderó de dos regiones en el este de ese país, Donetsk y Lugansk. Para hablar de esto aquí en Entre Washington y México, tenemos la fortuna de contar con la presencia de la embajadora de México en Ucrania, Olga García Guillén. Embajadora, bienvenida. A sus órdenes, Jesús. Buenas tardes. Cuéntenos cuál es la situación en estos momentos de los mexicanos, las familias de mexicanos que están en Ucrania bajo pues esta agresión bélica por parte del gobierno de Rusia. Bueno, mire, tenemos alrededor de 225 mexicanos, es decir, 225 personas registradas entre mexicanos y sus familias, cónyuges e hijos, mexicanos, por supuesto. Ellos se encuentran en todo el país. Sin embargo, la mayoría de estas personas se encuentran en Kiev. Con ello, nosotros lo que hacemos es, están bien. En realidad no nos han reportado a ninguno de ellos que tengan alguna situación de emergencia o que estén enfermos, que les haya pasado algo. Están bien, nerviosos, inquietos, pero en realidad se encuentran bien. Obviamente, cuando están, ahora estamos haciendo queremos hacer una segunda evacuación. La semana pasada hicimos una, hoy también vamos a hacer otra evacuación para trasladarlos hacia la frontera con Rumanía y bueno, pues están subiendo poco a poco para realizar una vez, y lo haremos una vez que la logística esté finalizada. Embajadora, hay curiosidad, o por lo menos es la que tengo yo, los mexicanos hay por todos lados, pero estos connacionales en su mayoría, ¿a qué se dedican en Ucrania? ¿Qué hacen? Mire, tenemos de todo un poco. Tenemos muchachos jóvenes que se dedican a la música, a las artes, estudian en escuelas aquí, otros que trabajan por su cuenta, profesores de idiomas, informáticos, y por supuesto matrimonios mixtos, ¿no? Ucranianos, mexicanos que están un tiempo aquí, otro tiempo en México y que trabajan por temporadas, muchos en línea, otros no, otros que van y vienen, es decir, que no son residentes como tales, sino que vienen acá y están aquí un tiempo, regresan, tienen a sus familias aquí y se dedican un poco a hacer labores en línea. Otros trabajan en empresas de petróleo, otros trabajan con empresas extranjeras, polacas, alemanas. Entonces hay de todo un poco en este grupo. ¿Había algún mexicano en Lugansk o en Donetsk donde se dio pues este decreto del presidente ruso Vladimir Putin? No tenemos conocimiento de que haya un mexicano en esa zona, residente ahí. Ahora, embajadora, usted conoce bien la situación. ¿Nos podría explicar cómo era el ambiente previo al decreto del presidente Putin en esas dos regiones del este de Ucrania? Tengo entendido que ahí primordialmente vivían muchos rusos y gente a favor de estas tácticas de separarse de Ucrania y como reintegrarse a lo que era la Unión Soviética. Bueno, sí, efectivamente. Esta región de Donetsk y Lugansk, el Donbass, pues está en conflicto desde 2014, cuando Rusia se anexa a Crimea y apoya a los separatistas, obviamente que les llaman prorrusos, en esa zona. Entonces es un movimiento que tiene pues 8 años de existir, donde toda la vida uno escucha, ¿verdad? Es decir, como usted sabrá,
hay unos acuerdos que se firmaron, son los famosos acuerdos de Minsk, donde se, entre otras cosas, establecía el alto al fuego, pero realmente nunca se cumplía. Era realmente una falacia hacer eso. Y bueno, pues entonces ahora con este nuevo, vamos a decir, estas sutilezas, intensidad en este tema, obviamente ha crecido la escalada terriblemente. La gente fuera de esa zona creía que no había motivos de alguna manera para poderse preocupar, porque realmente el conflicto ahí estaba. Y bueno, fue hasta anoche realmente que Rusia cumplió la amenaza, ¿no?, de estas explosiones y bombardeos, que hizo que la gente, pues obviamente ya considerara verdad que efectivamente era cierta esta hostilidad y esta amenaza que Rusia desde hace mucho tiempo realiza. Y bueno, pues hoy la ciudad, de pasar de ayer una ciudad bulliciosa, con mucho tráfico, donde la gente iba a restaurantes, a bares, no había compras de pánico, pues se convirtió prácticamente en una ciudad fantasma, porque obviamente mucha gente salió hacia el este de Ucrania para salvaguardarse. Ahora, el presidente Putin, en el mensaje que dio a su país, daba a entender, embajadora, y créame que no quiero ponerla a usted en aprietos de interpretar o no, pero queremos que usted nos explique, porque lee el pulso de la sociedad en Ucrania, aparte del gobierno. Daba la impresión de que Putin decía al mundo, es que líderes de Ucrania quieren reintegrarse a Rusia. ¿Usted lo veía así? Bueno, lo que sucede es que esa zona del Donbass y la parte de Crimea tiene una gran cantidad de nacionales ucranianos, rusos también, porque incluso el presidente, y una de las cosas que el presidente Zelensky siempre reclamó, fue la famosa pasaportización, es decir, les otorgó pasaportes a todos ellos, y con esa idea de proteger a sus nacionales, ¿no? Les entregó estos documentos que el gobierno ucraniano siempre los consideró obviamente ilegales, porque para ellos eran territorios totalmente, vamos a decir, ocupados. Y entonces, pero la verdad es que en esa zona siempre ha habido un sentimiento muy ruso, ¿no? Muy a favor de Rusia, y eso hizo obviamente que este tema no cambiara de posición, es decir, siempre estuviera en tensión, tomando en cuenta que para Rusia sus nacionales se encontraban ahí, y hay mucha gente que efectivamente se considera rusa en esa parte. Ese es un conflicto, pues, cultural que tiene este país, ¿no? ¿Hay miedo en Kiev, embajadora? Hay toque de queda desde la semana pasada. ¿Hay miedo entre la población? Mire, hasta ayer no, hasta ayer la gente estaba bien tranquila, como lo voy a decir, una ciudad normal. Ahora yo creo que sí hay miedo, porque le vuelvo a repetir, hoy las carreteras están realmente imposibles hacia el este, pues necesitan lógicamente la gente ha abandonado para irse con sus familias, para trasladarse a esa zona, de alguna manera para resguardarse de lo que podría hacerse. Las explosiones ayer, pues obviamente sí impactaron mucho, sí impactaron estas explosiones que se vieron, y la gente, pues obviamente, sí uno la nota hoy sí muy preocupada. No pensaron que fuera a suceder, y hoy ha cambiado totalmente su forma de ver las cosas. Hay una especie de respiro en la sociedad de Ucrania y en la comunidad internacional por el hecho de que hasta ahora el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, los líderes de la OTAN y de la Unión Europea han señalado con claridad que no entrarán sus soldados al territorio ucraniano a enfrentarse a las tropas rusas. ¿Eso crea cierta tranquilidad o no? Sí, claro, por supuesto. Sí, entre la población ucraniana genera una sensación de un poco mayor de tranquilidad. Ahora, pues queda en el gobierno ucraniano también, y en el gobierno ruso, por supuesto, las negociaciones, es decir, negociaciones en el sentido de que van a ceder cada una de las partes para ver si este conflicto termina inmediatamente, ¿no? O termina en breve.
y esperamos también que en el Consejo de Seguridad de la ONU también pueda distenderse este conflicto. Ahora, se daba por entendido desde el exterior, embajadora, que incluso en Ucrania el propio presidente Volodymyr Zelensky daba como por hecho el que Lugansk y Donetsk se integraran a Rusia como territorio. Es decir, todo el mundo cantaba la escalada militar de Moscú desde hace mucho tiempo y más que nada el temor era que las tropas de Putin llegaran a los límites con precisamente la capital ucraniana para ejercer otro tipo de presión. ¿Esto sigue siendo una percepción generalizada o, aparte del miedo a los ataques, hay temor de que las tropas rusas lleguen a derrocar al gobierno de Zelensky? Bueno, no tengo la información realmente sobre si realmente haya temor del derrocamiento. Sabemos todos que esas poblaciones desde hace 8 años, si bien no eran rusas, estaban financiadas, ¿no? El mismo gobierno ucraniano siempre lo señaló, siempre los llamó como sus territorios ilegalmente ocupados por Rusia. Y entonces, bueno, pues lo que vino a exacerbar el asunto fue el reconocimiento del presidente Putin de independencia de estas dos provincias. Pero la verdad sinceramente no tengo evidencia de saber si efectivamente el presidente pensó o piensa que podría ser un movimiento hacia su derrocamiento. ¿Qué le han dicho a usted las autoridades ucranianas respecto a la posición de nuestro país tras la agresión militar de Rusia? Sí, bueno, nosotros siempre hemos apoyado a Ucrania en el ámbito multilateral, no es de excepción ahora, ¿no? Entonces ellos siempre han manifestado su agradecimiento a México por la cooperación y sobre todo el apoyo que siempre les hemos dado en el ámbito multilateral sobre el tema, desde hace mucho tiempo. ¿No esperaban que México condenara, como hicieron otros países, la agresión de Rusia? ¿No esperaban que en el gobierno... El gobierno ucraniano, sí. No, yo creo que nuestra posición siempre ha sido muy neutral. Creo que siempre ha sido en el sentido de, pues como usted sabe, actuar bajo nuestros principios de política exterior, que la embajadora Alicia Buenrostro hace un par de días señaló en la ONU en su intervención por parte de México. Y entonces, bueno, pues para ellos siempre hemos manifestado nuestro apego a los principios de política exterior y de ahí saben que no vamos a cruzar. Es importante para nosotros mantener esa posición y así la vamos a seguir teniendo. Es decir, no va a haber una condena a las acciones de Putin. No lo conozco, no conozco, sé que están trabajando un proyecto de resolución incluso en las Naciones Unidas, pero no conozco realmente el tema a profundidad, si efectivamente México condenará alguna cuestión a Rusia. Se está colaborando en esa resolución en Naciones Unidas, es lo que nos está diciendo. Bueno, se está generando el embajador hoy precisamente, sé que, están participando en un proyecto de resolución. No conozco el texto del proyecto de la resolución, pero sé que se sigue trabajando a favor efectivamente del diálogo y sobre todo a favor de la soberanía e integridad de Ucrania. Embajadora, la evacuación de los connacionales, ¿el gobierno mexicano está cubriendo todos los gastos? Sí, estamos pagándoles el transporte terrestre, les estamos pagando alimentos y el hospedaje del grupo que tenemos ya en Ivano-Frankivsk, que es un grupo que primero sacamos, y otro, el segundo los vamos a trasladar a la frontera con Rumanía y ya será desde ese lado donde también el gobierno de México apoyará con los gastos económicos de ellos. ¿Están acercándose a la embajada a buscar qué tipo de documentos para esta evacuación? Bueno, empezaron con pasaportes de los mexicanos que podían tenerlos vencidos. Nosotros tenemos dos tipos de pasaportes. El pasaporte, vamos a decir, biométrico, que se emite
que capturamos los datos aquí y se emite en México y es enviado en 3-4 semanas, pero por esta emergencia pues estamos otorgando pasaportes de emergencia, pero realmente lo que está pidiéndose mucho ahorita es el tema de la expedición de actas de nacimiento de los hijos de mexicanos que por alguna razón no estaban registrados y que se les pida pasaporte de emergencia. Entonces, esa es una petición que estamos teniendo mucho ahorita, y visas también a sus cónyuges, ¿no? Para poder residir en México, para los que tengan planeado ir a México ahora o más adelante, de una vez lo están obteniendo, pero en realidad estamos ahorita en este momento, estamos atendiendo a los mexicanos que quieren registrar a sus hijos. Embajadora, ¿cuál es el número del personal de México en la embajada que usted encabeza? Nosotros somos 4 miembros del servicio exterior acompañados de personal local ucraniano. ¿Están bajo un resguardo en sus casas por esta situación o se encuentran ubicados en algún lugar específico todos? No, el personal local está en sus casas. Tenemos el día de hoy 2 de ellos colaboraron con nosotros. Ya los dejamos salir de la embajada, obviamente precisamente porque no queremos que anden en la calle sin ningún problema, con problemas. Y estamos 2 miembros del SEMA ahora en este momento en la embajada. Uno de ellos, otro está en ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre, en Ivano-Frankivsk, atendiendo a los mexicanos, ¿no? Y el otro, que es el jefe canciller, también viene, está aquí con nosotros también, atendiendo también de todo un poco, porque no nada más damos asuntos consulares, tenemos un trabajo de todo un poquito, y entonces, bueno, pues nos vamos lavando, pero somos 4 realmente miembros mexicanos. Por el bien de los escuchas de entre Washington y México y sobre todo por lo que está ocurriendo, la gente mira en televisión las escenas y sabemos que los medios de comunicación en algunos casos son bastante dramáticos y como por fortuna y esperemos que no llegue a más, la escalada militar rusa parece limitada. Le pregunto esto y tal vez hasta parezca tonto al hacerlo, embajadora, pero me gustaría que nos lo aclarara. ¿Se escucharon las explosiones? ¿Se escucharon el ruido de los misiles en el cielo ucraniano desde Kiev? Sí. Bueno, lo que pasa es que en el conflicto en el este, pues obviamente sí está a muchos kilómetros de aquí, pero efectivamente la famosa operación militar especial que el presidente Putin ordenó y que informó exactamente, pues cuando el Consejo de Seguridad estaba sesionando, fue cuando se dio esto, 7 horas después, por ahí de las 4:30, 4:45, se escucharon las primeras explosiones. No se oyeron, al menos en el caso mío, los escuché muy lejos de donde yo estaba. No se veía que hubiera explosiones, es decir, fuego, pero sin embargo sí se sentía de momento que dejaban caer las explosiones y así estuvimos, pues como un par de horas más o menos, intensas, no quiero decir intensas una cada rato, pero sí íbamos escuchando 1, 2, 4, ¿no? Pero en el caso específico del personal, nosotros que lo comentamos, las escuchamos muy lejos y entonces pues eso nos hizo de alguna manera tener más la sangre fría para poder estar y hoy estar aquí para atender a los mexicanos y sacarlos de adelante. O sea, no los sentimos tan cerca y eso quizá nos ayudó. Pero sí se sintieron, sí se oyeron. Pues, usted fuertes, también es un ser humano, embajadora, no solo tiene la camiseta diplomática. ¿Le dio miedo al escuchar ese tipo de explosiones? Mire, yo ya lo venía escuchando, ¿no? Entonces se decía que podía ser esta madrugada que sucedió o la de mañana, o sea, más tarde. Entonces, la verdad es que estaba yo muy atenta a ello y entonces la verdad es que cuando sí las escuché, sí me inquietó mucho el escucharlas. No estoy acostumbrada, por supuesto, a estas cosas y entonces, bueno, pues pero bueno, pensé que eso, le digo, me tranquilizó de alguna manera que estaba oyéndolas lejos, que no las tenía cerca de la residencia de mi casa y entonces pues eso me ayudó muchísimo a pensar qué tenía que hacer. Yo tengo un subsuelo en la residencia, entonces bajé agua, bajé un poco de ropa, bajé un poco de comida, de fruta y dije, si algo me sucede, pues aquí me quedo,
¿no? En este subsuelo, pero bueno, no fue necesario, ya por ahí de las 7 de la mañana nos dimos cuenta que estaban cediendo y fue que salimos a trabajar acá porque ya teníamos a unos mexicanos que habían llegado de Kharkiv, de Lviv a documentarse y necesitábamos atenderlos pronto. Los pies sobre la tierra y la cabeza fría. Sí. Así es, hay que tener la cabeza fría y los pies sobre la tierra para poder estar aquí y poder pues pensar con la cabeza efectivamente qué es lo mejor para los mexicanos y para nosotros también, ¿no? Y para la paz del mundo. Embajadora Olga García Guillén, muchas gracias por esta conversación en Entre Washington y México. Jesús, muchas gracias por la entrevista y gusto en saludarlo. Hasta luego. Hasta luego. Entre Washington y México. Volvemos. Pucha Play con Gonzalo Lira. Gonzalo Lira Galván nunca se equivoca con las recomendaciones que nos hace. Por eso, aquí en Entre Washington y México, lo único que les pedimos es Pucha Play. Gonzalo, ¿qué nos tienes? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jesús? Pues tenemos varias recomendaciones que giran en torno precisamente a este tema que has estado platicando en el programa. Y te voy a decir por qué, porque pues la idea de una invasión, ¿no? O de una declaración de guerra o de cualquier de este tipo de cosas siempre está relacionada con la imposición, ¿no? De cualquier cosa, de un régimen político, de ideas, de un régimen económico. Pero ¿qué pasaría? Yo me lo pregunto y a partir de aquí vamos a hacer la recomendación de esta semana. ¿Qué pasaría si esa imposición fuera positiva? Es decir, ¿qué pasa si se declaran la guerra a dos países y el país que decide invadir va a imponer hacia el otro cosas buenas? Eso es lo que se plantea Michael Moore en el documental Where to Invade Next, o Dónde invadimos después, que lo que hace es imaginar qué pasaría si en vez de que Estados Unidos fuera el país invasor, como suele ser en todas las guerras que se inventa, porque también eso es lo que pasa, que se las inventan. ¿Qué pasaría si fuera al revés? Si llegaran otros países y le quisieran imponer a Estados Unidos ciertas cosas. Es muy interesante porque lo que hace Michael Moore es que se va, no sé, por ejemplo, a Francia y dice, deberían de venir a invadirnos Estados Unidos e imponernos el sistema de alimentación que tienen para los jóvenes estudiantes, ¿no? Que es una alimentación balanceada en las escuelas, que se están fijando constantemente en que sean cosas saludables. Y así va por diferentes países, pues no solo haciendo un reconocimiento a las buenas obras y las labores políticas, sociales, culturales que hay en los países a los que hace alusión, sino que de esa forma hace un señalamiento de las carencias en esos mismos lugares, en esas mismas aspectos al menos dentro de Estados Unidos. Creo que es un documental que además, bueno, sabemos que Michael Moore tiene sentido del humor, entonces constantemente está haciendo comentarios que son muy divertidos y que no dejan de ser pues bastante puntiagudos y bastante duros hacia las administraciones que ha habido en los Estados Unidos. No sé si tú ya tuviste la oportunidad de ver este documental en algún momento. Sí, ya lo vi, mi querido Gonzalo, y me parece que el planteamiento que él hace se fundamenta en revisión de la historia, no solo de Estados Unidos, que tiene una historia, digamos, breve en comparación a otras naciones europeas, pero me parece que tiene que ver con un enjuague de revoluciones, la revolución industrial, la revolución cultural que se dio en Europa, y sobre todo porque lo que mencionaste al inicio, ¿no? Las invasiones militares con otros propósitos, que son en algunas ocasiones malas, tienen que ver con la industria de la guerra. Pero aquí está planteando Moore precisamente un beneficio para un país como es Estados Unidos, acostumbrado a hacer la guerra en los últimos años, y eso creo que enriquece a esta discusión y en momentos tan cruciales como estos que se viven entre Rusia y Ucrania, con la participación de Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN.
Claro, claro, o sea, pensar en Estados Unidos como la policía mundial, ¿no? Que es pues, esta etiqueta que suelen ponerle y que parece que les gusta tener, ¿no? La idealización de una policía, pues la policía mundial, si Estados Unidos lo fuera, pues sería la que va e instaura o intenta instaurar cosas positivas a diferentes países, pero bueno, sabemos que eso no necesariamente va a ocurrir. Entonces Michael Moore hace un ejercicio interesante que es eso, invertir los papeles. Estados Unidos, ¿qué pasaría si fuera la víctima de estas invasiones? Y entonces, ¿cómo cambiaría para bien el país que habita y que sobre todo siempre ha criticado y al cual además creo que siempre propositivamente le ha buscado pues el lado bueno o al menos la forma de mejorar las situaciones que busca analizar a través de su cine? Una sátira de algo que en el mundo no debemos tomarlo como broma, la guerra. Porque la guerra es una industria de la muerte y la verdad, lo que queremos en el planeta y en estos momentos precisamente es la paz. Pucha Play con Gonzalo Lira Galván aquí en Entre Washington y México. Lo importante es leer con Fernanda Álvarez. Los libros son un tesoro y para Entre Washington y México es una enorme fortuna el contar con Fernanda Álvarez de Penguin Random House, porque lo más importante es leer. Mi querida Fer, ¿qué nos tienes? Hola, querido Jesús, qué gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Pues libros distintos el día de hoy y no por ello menos imprescindibles para mis lecturas. El primero es una novela de Jorge F. Fernández que se titula Un bosque flotante. Muchos conocerán a Jorge F. porque es, además de un gran escritor, ha estado en distintos puestos en cultura y bueno, es un gran personaje. Y esta maravillosa novela, porque no tengo otra palabra para catalogarlo, es la historia de su infancia. Tiene que ver con su madre, a la cual llama May, en algún momento pierde la memoria. Están viviendo en Estados Unidos, en un pequeño bosque justo, y Jorge es un niño que está aprendiendo a enseñarle el mundo a su madre nuevamente en español, mientras que él lo está aprendiendo en inglés. De verdad que es un libro dulce que pasa justo por estas pues memorias que todos tenemos, ¿no? De qué manera nos recuerda cómo nos vamos construyendo en esta infancia, nos hace volver al tiempo, a descubrir o redescubrir la importancia del lenguaje, de nombrar qué pasa si un ser tan querido como la madre y tan especial no tiene memoria, de qué manera nos hubiera afectado a nosotros también como niños, ¿no? Cómo podríamos haber construido el mundo desde ahí si no hubiésemos tenido la posibilidad de una madre que nos lo nombrara. Es una novela divertida también porque el padre de Jorge era espectacular, era embajador, entonces nos cuenta de fiestas, de reuniones, de muchos espacios en los cuales la fantasía simplemente sucedía, de una Miss que le enseñó justo a tomar una libreta a Jorge y empezar a escribir para enseñarle a su madre también a renombrar el mundo. En fin, es una novela preciosa que uno cuando la termina de leer nos acompaña con todo el tiempo. Es decir, si yo pienso en un bosque flotante, yo ya tengo mi propio bosque flotante en la cabeza, entonces se la recomiendo mucho porque es una novela que tiene ese color en blanco y negro que también se agradece en la lectura. Y además para un país como México que tenemos tan pegada a la mamá, me parece que debe ser una novela que nos ayudaría a sortear en realidad un papel tan importante en el quehacer de un país y de una sociedad como es la madre, ¿no, mi querida Fer? Completamente, ¿no? Y en repensarla también, ¿no? Porque a veces el padre tiene una figura quizá que le damos más potencia o distinta a la madre, porque la madre es la protección, pero en este libro el niño es el que se convierte un poco en la protección. No sé, si es como un espacio que nos permite reconfigurar y repensar pues nuestras figuras paternas, ¿no? La materna y la paterna y crear nuestro propio bosque, la verdad. ¿Y cuál es el segundo libro que nos recomiendas? El segundo también es un imprescindible que a mí me gusta muchísimo, es un libro de ensayo, o más bien con viñetas, o más bien de reflexión, que se titula No son micro, machismos cotidianos, que fue escrito por Claudia de la Garza y Erendira Derbez. Ellas son historiadoras del arte, y es un libro que me fascina porque lo que pone son 98 casos en la cual
hay estas frases, estas situaciones que sí nos siguen circunscribiendo en un espacio machista, no solamente por hombres, sino muchas de nosotras hemos repetido cantidad de frases, y nos hace pensar en dónde estamos, ¿no? Como esas cosas que no vemos las visibiliza, es decir, la típica frase de la madre que en algún momento te decía, ¿a poco vas a salir hacia la calle? ¿O por qué no te arreglas? Que a lo mejor te decía el padre, o calladita te ves más bonita, ¿no? Son como muchas frases que oímos cotidianamente, que las hemos invisibilizado justo porque estos constructos pues ya los traemos demasiado imbuidos en nuestro ser, y al ponerlos sobre la mesa, al poderlos poner con algunas viñetas, al hacerlos divertidos entre comillas, pues podemos visibilizarlos, desmenuzarlos, y así también poder reconstruir otro espacio en el cual estas frases, estos hechos, esta violencia machista empieza a desdibujarse. Entonces para mí es un libro además muy para todos, me explico, no solamente es para mujeres, para jóvenes, sino también para hombres, porque también ellos pasan por distintas circunstancias y también ellos tienen que darse cuenta del lenguaje que utilizan, ¿no? Así como nosotras también tenemos que visibilizarlo. Díganme si no lo más importante es leer, y además que tengamos la fortuna de contar con Fernanda Álvarez cada semana aquí en Entre Washington y México para que nos lo recuerde. Fer, muchas gracias. Muchas gracias, Jesús, pues un placer y espero que los disfruten. Y a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México. Esto fue Entre Washington y México, una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.